Bienvenidos a nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de nuestros servicios. Martes, noches de oración, 7 p.m. Miércoles, noche de damas, 7:30 p.m. Sábados, reunión de jóvenes y adolescentes, 7:30 p.m. Domingos, desde las 6:30 a.m., tenemos el servicio matutino. 10 a.m., nuestro servicio central. Y desde las 7 p.m., nuestro servicio dominical nocturno. Puedes seguirnos y vernos por nuestras plataformas y la televisión. En Facebook, YouTube, como Iglesia Presbiteriana de Rioja y por la televisión, vía Alto Mayo Televisión, Canal 19. Bienvenidos. Agradeciendo también a todos nuestros hermanos en la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuando con nuestro programa, hoy estaremos enfocándonos una vez más, continuando el temario del jueves anterior acerca de la aceidad de Dios o la autoexistencia de Dios. Uno de los temas más polémicos y más controversiales. En una ocasión al presidente Vladimir Putin, presidente del Estado de Rusia, le preguntó un periodista acerca de cuándo sería el fin del mundo y su respuesta muy particular de este personaje fue el presidente Vladimir cuando este universo, o más claro el astro solar deje de su tiempo de luminosidad como estrella, le comentó que un día explosionará y dejará de existir cuando él deje de hacer el tic-tac, y eso será pues el estallido del fin del mundo. Una respuesta muy particular, ya que las escrituras hablan acerca de ese fin, acerca de que todo tiene un principio. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al versículo 11, y que todas las cosas, los elementos finalizan. Lo particular e interesante de este asunto, si es lo que sostiene pues la ciencia, la segunda ley de la termodinámica, la entropía, que todo, más claro, tiene un principio y tiene un fin, porque sufre un desgaste, y las escrituras también lo afirman hace 2000 años. El detalle es que Dios está por encima de esa dimensión que no tiene principio y no tiene fin, no tiene origen. Está por encima de la razón, de la explicación de la ciencia, lo cual la ciencia se ha encargado de buscar por medio de la investigación y la evaluación de la materia acerca de estudiar todos aquellos conocimientos razonados sometidos a un laboratorio al cual se lo define como ciencia, a todo lo que se puede someter a un estudio de investigación. Pero en el campo de Dios escapa de nuestra razón, y quisiera un poquito iniciar con este hincapié o dar a conocer una paradoja de este asunto, de que eso es lo que entendemos como ciencia, todo aquello que el hombre lo puede realizar una investigación sometiéndolo a un laboratorio, repitiendo el ensayo 100 veces y se le llama científico, o solo un ensayo de lo ya existente de lo que es la materia. En base a ello, la ciencia no tiene una explicación acerca de los límites, acerca, por ejemplo, del campo de las humanidades, de esa parte abstracta, espiritual, que el hombre hereda de esa gota y esencia de esa imagen de ese Dios que da como muestra en sus atributos, muestra y plasma de que hay un ser que está por encima del tiempo y el espacio. Un ejemplo, para un físico, un libro de poesía es tinta derramada sobre unas hojas. Pero en ese libro de poesía o una obra literaria está la expresión del campo de las humanidades. En el campo de las humanidades que expresan bien, belleza,
¿verdad? Expresan arte, cosa que para el físico solamente es tinta derramada, que no se puede esos aspectos abstractos meter a un laboratorio. Y ahí entendemos también el campo de las humanidades, como está la filosofía, la teología, también parte, se podría decir, del mundo de la psicología, campos que en sí no se pueden someter bajo el estudio de un laboratorio, pero hacemos ejercicio de ello, de esos atributos internos, facultades emocionales que expresan belleza y expresan bien, y por eso es que el hombre compone música, compone poesía, cosa que la materia en sí misma, como lo que es materia en definición, la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil y la gravitacional, uniéndolas en un laboratorio no pueden componer, ojo con esto, no pueden componer la prosa y la belleza de una poesía. No hay químico ni científico en el mundo que pueda hacer eso. Y eso expresa justamente lo que nuestro texto en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, nos dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y eso es el atributo de Dios, que se le entiende como la seidad de Dios y su autoexistencia. Y para ello les invito pues a hacer una pequeña oración conmigo para entrar en esta meditación de hoy. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por este tiempo y por este espacio. Te pido que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo, ilumines nuestros corazones con tu gracia. Haznos entender tu palabra hoy. Reconocemos nuestra miseria y vileza delante de ti, sabiendo que tú te has dado a conocer a nosotros, aún nosotros siendo muy pecadores. Bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dando voz de júbilo a su nombre. Porque Dios ya nos dio la libertad, amén. Y las cadenas ya fueron destruidas. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad.
más hizo. Solo en su nombre, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Reitero los saludos a todos nuestros hermanos que son parte del programa por medio de la televisión y también por medio de las plataformas virtuales. Continuando con nuestro programa el día de hoy, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, que nos habla acerca de la aceidad de Dios, donde Dios acá, Jesucristo, muestra y presenta a su Padre diciendo las siguientes palabras o expresando lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ojo con eso, que el Padre tiene vida en sí mismo, también nos menciona el mismo versículo 26, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Habla qué cosa de la deidad, pero enfocada en esa aceidad, que tanto el Padre como el Hijo tienen vida en sí mismo. Existen, subsisten por sí mismos, no tienen origen, no tienen principio. Dios siempre estuvo presente antes de la fundación de este mundo, antes que fuera creado el espacio y tiempo. ¿Quién era? Era la persona de la deidad de Dios, la pluralidad de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí conformando ese estado eterno en sí mismo, que quiere decir que el tiempo y el espacio fueron creados por ellos. Ellos no están sujetos al tiempo y espacio. Están por encima de esas leyes de la física, a la cual nosotros entendemos que este mundo sufrió un desgaste, se va desgastando, perecerá, pero que Él, Dios, subsiste en sí mismo por encima de esa dimensión. Es como que aquí en este momento tuviera un ajedrez, las fichas, y Dios se pone a jugar, sabe el principio del inicio de ese juego de ajedrez y el final del juego de ese ajedrez, de quién terminará la partida. ¿Por qué? Porque Él está por encima del tiempo y el espacio. Entonces la atribución que hace Jesús incluso lo reafirma en el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan por las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Qué evidencia nos está dando a entender? Justamente, no hay ningún hombre en el mundo que por una orden de autoridad pueda decirle a los vientos cálmate, o al mar cálmate, o por una orden de autoridad pueda qué cosa traer a alguien que ya está pudriéndose 4 días bajo tierra o en su tumba y decirle sal Lázaro fuera, porque solamente el que tiene el poder de atribuir vida a este mundo físico se llama Dios. Y eso es del cual en esta ocasión quiero pues darles más a conocer. Avanzando con el tiempo, el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, os va a expresar lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué expresa eso? Nos habla acerca que en el principio, ¿de qué principio? El principio del tiempo y el espacio
donde la materia fue creada y el tiempo también, que existió antes del tiempo, que existió antes del principio. Justamente la pluralidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes estaban presentes allí antes de que el mundo fuera hecho y existiera todo lo que hoy contemplamos con nuestros ojos y lo que los físicos pueden estudiar, la belleza del universo, la poesía de la física. Antes de que eso existiera, estaba el estado eterno de Dios. Cuando hablo de estado eterno de Dios, hablo de que Dios es eterno en sí mismo. Entonces habla de que ese principio creó, ¿qué quiere decir? Se lo entiende por las traducciones como el bara, que quiere, o sea, el bara, basado que trajo a la existencia, traer algo a la existencia de la nada. ¿Ven? Aquí hay algo, no hay nada, ¿cierto? Y Dios trajo de la nada a la existencia el tiempo y el espacio, en los cuales fueron construidos los cielos y la tierra que hoy contemplamos, pero entendemos que esos cielos y esa tierra no existieron en el principio, no existió el universo, ni los ángeles existieron, sino que Él dio origen a todas las cosas. Y eso hablamos de una autoexistencia propia. Y eso es la particularidad que rompe el eslabón de muchas mentes de cómo puede un Dios existir en sí mismo. Es como un personaje en una ocasión debatiendo conmigo me dijo: Dios es un extraterrestre porque siempre ha pedido sangre, pero Dios escapa más allá de la razón de lo que podemos palpar y atribuir en base a que hay supuestamente otros seres. Y hay seres angelicales, entendemos eso y sus materializaciones que han hecho en el Antiguo Testamento, pero el asunto de aquí va más allá que un extraterrestre. Estamos hablando de un ser autoexistente por encima de los límites del tiempo y el espacio. Tanto así, basándonos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, tanto así nos muestra la evidencia de ese Dios sobrenatural, que cuando Él resucita, ¿qué es lo que hace? Le pide a Tomás, le dice: toca acá mis heridas. Incluso les pide de comer, no hay un pescado por ahí para yo también alimentarme. Pero ¿qué fue el efecto más asombroso? Que Él se manifestó en medio de ellos y desapareció en medio de ellos. En el principio cuántico eso tiene cierta explicación. En el ámbito microscópico, de una partícula puede estar aquí y en otra parte al mismo tiempo. ¿Cómo les explico eso? Que usted lo muerde una manzana aquí y al mismo tiempo está mordida en Japón sin que nadie le haya mordido, sin que haya energía de intermedio que suceda. Pero en el caso de Jesús sí se podría hacer una apreciación así un poco loca. En el caso de Jesús es un caso particular a nivel macro, o sea, donde estaba en medio de los discípulos y luego aparecía en otra parte. Incluso cuando estaban en camino de Emaús, se manifestó en medio de ellos. Sucesos que nos evidencian de ese ser que está por encima del espacio y tiempo. Pero Él tenía cuerpo, es cierto, Él tenía cuerpo en ese momento y tiene cuerpo hoy, pero con un cuerpo que no está sujeto al tiempo y al espacio. Con un cuerpo donde la materia se sujeta al espíritu. Pero en el caso de nosotros, nuestro espíritu se sujeta a este cuerpo. Cosas particulares y muy interesantes que podemos encontrar dentro de las Escrituras que nos muestran evidencias de ese ser que tiene autoexistencia propia en sí mismo. Eso, autoexistencia propia en sí mismo. Siguiendo esta secuencia, entonces lo que entendemos que Dios en el principio creó y Él trajo a existencia el tiempo y el espacio, y justamente Él es el autor de eso y Él no está sujeto a su creación, Él está por encima de su creación. La creación depende de Él, nosotros dependemos de Él. Dios no necesita nuestra adoración como muchos
hablan por ahí, estamos alegrando el corazón de Dios o vamos a deleitar el corazón de Dios. Eso es una falsedad religiosa que se ha creado. Dios no necesita nada ni de nadie, pero nosotros sí necesitamos con desesperación y angustia la gracia de Él. Avanzando, el versículo 2 nos dice lo siguiente. Ya hemos hablado un poco acerca de que creó los cielos y la tierra, de ese ex nihilo, de que Él ordenó y las cosas fueron hechas. Para de traer a la existencia de lo no existente, trajo a la existencia lo que entendemos como el mundo espiritual, angelical y el mundo físico también. En el versículo 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No voy a entrar en esos detalles, ya que hay muchas teorías en sí. Voy a priorizar un punto en especial en esta parte. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Otras traducciones, como la Biblia interlineal, lo traduce, se cernía el Espíritu de Dios. La Peshitta vuelta lo traduce como el término incubaba, que el término incubaba hace una atribución, por ejemplo, a cuando la gallina cubre sus huevos para que ellos tengan ese proceso de los 21 o 22 días que tiene, revienten, y ese huevo, se forma, de ese huevo se forma un pollito, su corazón, su hígado, sus estructuras nerviosas, su estructura de esqueleto, su estructura sanguínea, su cerebro. Imagínense toda esa belleza plasmada de ese creador en ese acto donde la gallina cubre el huevo y se viene a que ese huevo le es transmitido vida. Y eso es lo que en sí, quizás la Peshitta, un acercamiento que me gusta su acercamiento a la interpretación de que Dios en sí estaba transmitiendo vida. El Espíritu de Dios estaba transmitiendo vida a la creación. Y eso es lo que atribuye Juan. Juan nos está diciendo que el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. Eso es extraordinariamente extraordinario, porque vemos incluso acá en el Génesis, ¿no? Ese acto, Dios transmitiendo vida, tanto así que también se llega a las mismas conclusiones de que ese suceso se dio en el caso de María, cuando el Espíritu Santo le hizo sombra y transmitió vida para que el cuerpo de la persona del Hijo fuera, más claro, tomara esa el despotatis que le llaman, el acto de que Él toma la forma humana y se introduce para estar en medio de nosotros. Esto es el suceso que también vemos de esa transmisión de vida y mostrada pues por las palabras de Jesús. Muy bien. Entonces, empleando este aspecto, entendemos. Quizás muchos no lo entendemos, queremos una explicación más exacta, pero ¿quién es la mamá de Dios o el origen de Dios? Dios no tiene mamá, no tiene esposa, como la secta Diosa Madre, que habla por ahí de que Dios tiene una esposa. Y toman textos, violentan la veracidad de los textos para llevar a otras interpretaciones, como la serpiente en el huerto, que les dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol, y puso en duda la veracidad y la justicia de Dios. Y hay sectas por ahí como la Diosa Madre que cumplen esa labor de violentar y poner en duda las escrituras, fomentando otro tipo de reinterpretación que le dan. Podrán movernos. Sigamos alabando a nuestro Señor con júbilo, con gozo.
circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. ¿Qué haremos? Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí. Ustedes. Las circunstancias. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear. ¿De quién es la victoria? El victorioso. El victorioso vive en mí. La iglesia. Dile que las circunstancias no te mueven. ¿Por qué? Nuevamente. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Amén. La victoria es solo de nuestro Señor, porque Él es grande, porque Él es maravilloso. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Una de las interrogantes que entendemos, entonces, todas las cosas han sido creadas por Él. Y entendiendo nuestra razón y nuestra lógica de nosotros como humanos, es muy posible nos preguntamos si Él era un Dios existente en sí mismo, tenía vida propia, no necesita mi adoración, no necesita nada de mí, porque nos creó o porque existimos.
Sabemos que Dios creó al mundo angelical y luego creó a los hombres y lo creó menor que los ángeles. Entonces, ¿por qué fuimos creados? Una de las posibles razones que quisiera compartir con ustedes, por qué causa fue creado el hombre y por qué Satanás tanto ha odiado al hombre. Justamente, la creación del hombre tiene una particularidad muy interesante, donde pues mostrada en el Génesis 3:15, acerca de cómo Dios daría un golpe mortal sobre Satanás a través de dos muñecos hechos de barro, que vendría la simiente prometida, la simiente redentora, la simiente del Hijo de Dios, de Jesucristo, que le dice: tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Vemos ese suceso cumplido en la cruz, en la persona de Cristo. Justamente Dios, con dos seres inferiores, le iba a dar una batalla mortal, una herida mortal a Satanás. Y es lo que nos evidencia en las Escrituras de lo que pasó en la cruz. Satanás fue herido con una herida de muerte inmortal. Y es por eso que él tiene un odio a la imagen de Dios con que fue creado el hombre. Él quiso tener esa gracia que le ha sido otorgada a estos mortales como nosotros, en el ámbito misericordioso que a Él le plació hacernos, porque Él pudo haber vivido eternamente y ser feliz eternamente y gozar de su felicidad, porque no tenía la necesidad de crear nada. Pero le plació hacerlo y darnos existencia y darnos vida de lo que no existíamos. No existíamos. ¿Y por qué Satanás tanto odia? No nos tiene una marcación tan de destruir la imagen de Dios por medio de la batalla cultural, por medio de la desconstrucción de la familia y tantas cosas que se ve hoy en este siglo. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 22, nos habla de algo muy interesante que espero que sea de fortaleza para tus vidas en esta ocasión, hablando acerca de ese Dios y su inmenso amor hacia nosotros, hacia su creación. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2. 3:2 de primera epístola de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ojo con eso. Amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la gracia imputada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz hacia nosotros. No por mérito alguno de nosotros, sino por gracia de Él. Somos ahora hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que está en el tiempo y el espacio cuando Él retorne. Ahí dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, punto y coma, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ojo, pero sabemos cuando Él retorne, por segunda vez, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Eso nos da una atribución muy interesante. Seremos semejantes a Él. Y una de esas cosas que se ve reflejada en las Escrituras es el caso de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17. No sé cuántos recuerdan la transfiguración, donde Él, siendo usando su naturaleza de hombre, mostró un poquito de su otro estado, de su otra gloria.
Sí, el Evangelio de Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. El Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El resto de la historia, muchos saben que la manifestación del día de Moisés es otro asunto. Pero la parte que quiero tomar es que lo que había dentro de él comenzó a mostrarse un poco. Eso es una pequeña muestra de lo que él les da a conocer a sus 2 discípulos y justamente los lleva y se transfigura, dice, y ellos contemplan su transfiguración. Entonces él nos dice que seremos semejantes a él cuando él manifieste. Pero por ahora somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Un tema muy interesante, hablando acerca de su aceidad. Es un Dios que no se lo puede meter el bisturí y estudiarlo como en la medicina, como ya les he tratado ese tema. No se puede a Dios meter a un laboratorio de cuántica o al ser en Suiza y hacer un estudio de partículas y decir sí, así Dios está conformado, porque Él está por encima de toda dimensión de la física y en el campo también de las humanidades, porque Él es el autor tanto del mundo físico y del mundo espiritual. Es que si quieren estudiar a Dios, no pierdan tiempo. Hebreos dice, ¿no?, que Dios es galardador, o sea, premiador de aquellos que lo buscan. ¿Sí? ¿Oh? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para Dios? Nada. ¿Hay algo que necesite Dios de nosotros? En ninguna manera nada. Como todo ser mencionó, si todo el mundo se volviera ateo, si todo el mundo se volviera ciegos, todos perdieran la vista. Eso no quita la gloria y belleza del sol, que el sol todos los días va a seguir saliendo con toda su belleza y esplendor. ¿Cierto? No alteraría la gloria del sol. De igual manera, Tozer continúa y dice lo siguiente: si todo el mundo se volviera ateo, eso no quita la gloria y felicidad de Dios, porque Dios no necesita de nadie en absoluto, total, porque Él es Dios. Él va a seguir siendo Dios y no alteraría su felicidad y gloria. Él seguiría continuando, viviendo totalmente feliz. Sí, nosotros los humanos. Sí. Hay algo que quiero atribuirles. Tú respiras porque Él respira, o más claro, Él te dice. Tú vives porque yo vivo. Tú respiras porque yo respiro. Tú te mueves porque Él se mueve. ¿Me entiende? El cuerpo humano tiene 298.000 funciones. Dentro de este cuerpo hay 298.000 funciones. Similar a un carro. Una obra perfecta de Dios ahí mostrada en la creación del cuerpo humano. Un carro tiene 300.000 funciones. El cuerpo humano tiene 298.000 funciones. Me dejo entender. Y con 2 cámaras que tenemos que disciernen entre diferentes colores, no como los otros animales que por estudios se entiende que definen entre un color o ven entre blanco y negro, ¿no? Sino que tenemos unas cámaras tan especiales de discernir y diferenciar y distinguir los diferentes aspectos y colores de la naturaleza o de lo que observamos y palpamos.
vemos ahí tal belleza plasmada. Y muchos dicen, pues, no existe Dios. Qué interesante, ¿no? No existe Dios, dicen muchos por allí. ¿Sí? Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. 57:15 nos dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para verificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo se revela Dios? A aquellos que levantan su mano y le dicen, ¿dónde tú estás, Dios, que no te revelas a mí? Primeramente, dice que Él habita en donde habita, que Él habita la eternidad. Que Él habita la eternidad. Quiere decir que Él es eterno, porque no hay eternidad fuera de Dios. Los ángeles tuvieron un principio de origen, y si existen es por causa de Dios, y subsisten por causa de Dios, igual que nosotros. Y si Dios dejara de ser, todos los ángeles y toda la creación dejará de ser, porque todo tiene principio, pero Dios no. Él es el que ha dado la existencia a lo no existente que somos nosotros. Y ahora pues existimos por pura gracia divina, pura gracia de aquel ser que existe y tiene vida propia en sí mismo. Y el Hijo tiene vida propia en sí mismo, como lo iniciamos con el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Muy bien, avanzando y preguntándonos ante esto, entonces Él habita en la eternidad. Él es la eternidad, que es parte de que conforma sus atributos o su personalidad, si se lo puede expresar así, ¿no? Entonces, y su nombre dice es el Santo. Yo habito en las alturas de la santidad. ¿Qué quiere decir santo? Que en Él no hay engaño. Él es la justicia misma en esencia. Que tanto así, expresar y explicar la palabra justicia en nuestro lenguaje no es como expresar la dimensión de la justicia de Dios. O sea, es una palabra que escapa más allá de nuestra razón. Hasta donde nosotros, en nuestra limitación, entendemos la palabra justicia hablando de su santidad, de sus atributos como santo, como puro. Yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios a quienes se revela justamente a aquellos que reconocen su miseria y pobreza espiritual y dicen, pues si tú existes, Dios, revélate a mi vida. Una de las cosas que quedó marcado parte de mi adolescencia, a los 13 años, a los 14 años viviendo en Lima. Viví muchos años en Lima. Recuerdo estando de escolar en un colegio, llegaba y en mis momentos complicados interiores de mí, recuerdo aquellas veces que me acerqué a ese cuadro como herencia católica romana que recibí, de decirle, Dios, ¿dónde estás? Tú solamente eres un cuadro dibujado, tú no existes, porque si tú existieras, tú me ayudarías. Y creo que, bueno, en mi ignorancia
de súplica o angustia, me acudió a mí y me encontró antes que yo lo encontrara a él. Es que ahí está la respuesta al versículo de que él no contesta por medio de la razón y la lógica de lo científico, sino por medio de su Hijo Jesucristo. Continuando con este tratado, el tiempo está corriendo. Vamos al libro de Romanos. No voy a abarcar todo. Hay muchos puntos que me hubiera gustado enfocar más. Hay otros aspectos por tratar todavía. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 33 al versículo 36 nos dice lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio de él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh profundidad, dice, de la sabiduría, de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Les pregunto, Dios se reunió con Albert Einstein, con Isaac Newton, personajes muy conocidos para los que me están oyendo quizás de las diferentes etapas de Eva. Se fue a la NASA y conversó con la corporación, la NASA, con los científicos, los reunió y les dijo, a ver, ¿cómo voy a ubicar el Sol? ¿Cómo voy a ubicar los planetas con su propia gravitación y traslación, rotación? Les explicó, les presentó los planos de cómo le pueden ayudar. En ninguna manera. En ninguna manera. Se reunió con los genetistas para crear el ADN humano. Para crear el ADN con algún ser angelical. Con nadie. O se reunió con algunos de los científicos brillantes de este siglo para consultarle a que le brinde consejo y orientación acerca de lo que debe hacer ahora con el mundo. El mundo y el universo funciona y subsiste siempre por la pura gracia y control de aquel que tiene vida. Y el universo sigue en expansión porque lo sigue sosteniendo. Eso es la grandeza de Dios. Por eso es lo que dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? No se reunió con ningún científico para diseñar el universo. De ninguna manera, porque todos los que vinieron después, ya cuando todo había sido hecho y consumado. Y escribieron libros y atribuyeron diciendo, no hay tal creador, no existe Dios. En que reconocen que el universo tiene un principio. ¿Y quién dio principio a ese principio? La nada, como dice Hawking. En su libro El Gran Diseño, la nada por gravitación da origen a múltiples universos. No, la nada no tiene propiedad alguna. Como dijo Manuel María Carrera, astrofísico también de la NASA, que ha participado en la NASA.
La gravitación es consecuencia de la existencia de la materia y eso da evidencia de que hubo un ser superior que dio origen de la causa, como dice Génesis 1:1, trajo a la existencia la materia, el tiempo y el espacio de lo que no existía. Eso es asombroso, espeluznantemente asombroso. Justamente, eso es la deidad de Dios, que tiene vida propia en sí mismo. A Dios nadie le dio prestado o le ayudó a tender los cordeles para crear estos cielos y esta tierra, sino que Él lo hizo, demostrando su autoexistencia y plasmando al mundo y dándose a conocer. Yo soy tu creador y autor de tu vida. Habiendo llegado a estas conclusiones, si Jesucristo le hubiera placido venir, no como un ser humilde, naciendo de la manera que nació en un pajar, en un lugar donde estaban los animales, un lugar, en un pesebre, como muchos lo atribuyen, no se entiende. Si no él hubiera venido manifestándose en medio de la corte del Sanedrín como Dios, con su credencial de Hijo de Dios, con su credencial de Mesías, en todos sus credenciales hubiera mencionado doctor en astrofísica, doctor en física, doctor en medicina, doctor en geología, doctor en genética, doctor en todas las ciencias, doctor en derecho, doctor en qué más campos hay, de todos los campos que se puedan estudiar en mecatrónica, todos los campos que hoy se estudia. Él hubiera tenido el DOR o el PhD en todas las ciencias existentes. Él hubiera sido todas las carreras existentes y por existir. Él hubiera presentado todos esos credenciales, pero a él le plació no venir con toda esa evidencia de los títulos reales que él tiene, porque él es el autor de todas esas ciencias, sino le plació venir como un humilde hombre y manifestarse entre los hombres. Eso es Dios. La grandeza y la riqueza de Dios, que escapa de la razón y la comprensión humana. Como un Dios pudo venir y hacerse hombre, como dicen los musulmanes, como un Dios yendo al baño. Pero al gran Dios le plació manifestarse como hombre en este mundo, bajo esa dimensión de todo lo que en sí, antes mencionado, Él era todo eso. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Continuaremos con nuestro programa en otro momento, tratando más de estos asuntos acerca de la grandeza y riqueza del gran Señor y Dios del universo y de nuestras vidas. Bendiciones. Amén. Grande es nuestro Señor. Párate firme con la armadura de nuestro Señor. Párate firme con la armadura de Dios poderoso y grande su amor. Párate firme, velando en oración contra las acechanzas del mal. Y la espada, la palabra de Dios. Y oren en el Espíritu siempre. No dejen de luchar por el bien. Nos sentamos las tinieblas y la puerta eterna. Estamos en tu luz. Párate firme con la armadura de Dios poderoso.